Bienvenidos todos aquí. Si pueden poner en el chat de dónde son, estamos interesados en saber de qué país se están conectando. Entonces, bienvenidos a las rondas de histopatología del LCPG con la doctora Paula Barato de la Fundación. Este evento es en colaboración con la Fundación Davis Thompson en parcería con el Grupo Latino de Patología Comparada, LCPG. Antes de comenzar, repasaré nuestras pautas nuevamente, ya que algunos de ustedes pueden ser nuevos en nuestros seminarios de Zoom. Su audio y video se dejaron de lado durante la conferencia para evitar distracciones. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla durante la moderación o las rondas utilizando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Recuerde, por favor, no haga preguntas usando el chat, pero puede usar el chat para comentarios. También asegúrese de que su pregunta se relacione con el tema. Recibirá un correo electrónico después de la presentación o de este round con su certificado y un link a un cuestionario rápido a través de SurveyMonkey. Este link también se publicará en el chat. Usamos los comentarios que recibimos para seguir mejorando los seminarios, así que tómese un momento para responderlos. Es un gran honor presentar a nuestra moderadora hoy. La doctora Paula Barato es patóloga médica veterinaria y doctora en biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en acuicultura en la Universidad de los Llanos en Colombia. Ha recibido entrenamiento en anatomopatología veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia, UC Davis, Universidad de Purdue y Universidad de Georgia en Estados Unidos. Y está en curso de diplomarse como patóloga veterinaria del American College of Veterinary Pathologists. Es socia fundadora y directora científica y ejecutiva de CorpaVet, Molecular Vet y Molecular Vet, sus empresas de base científica en Colombia y Estados Unidos. Es consultora para la FAO, APEC, Industria, MSD, Spring Genetics, Regal Spring, PNI, Church Lodge, Ziegler, Itacol, etc. Gobiernos y universidades en salud, bioseguridad y patología de peces de agua dulce. Ha desarrollado su carrera profesional y científica para comprender las primeras interacciones entre microorganismos y hospedadores para proponer estrategias de prevención y control de enfermedades infecciosas. Es coautora de la patente en glicoinhibidores de adherencia de Streptococcus en peces. Es directora del capítulo latinoamericano y del Caribe de la Sociedad Mundial de Acuicultura, directora regional para América Latina de la Asociación Médica Veterinaria Acuática Mundial, expresidenta del SCPG, de Davis Thompson Foundation, y miembro fundador de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Es un honor y muchas gracias, doctora Barato. A ti, Rachel, muchas gracias y gracias a LCPG y a Davis Thompson Foundation por la invitación a hacer estos ejercicios que han sido realmente muy provechosos, ¿no? Y de muchísima acogida para todos en nuestra región. Entonces, bueno, tú nos dirás, iniciamos. Sí, podemos iniciar. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por atender esta invitación. Hoy nos van a acompañar como participantes para la descripción de algunos casos. Tres colegas, nos acompaña hoy Carolina Cabrera, quien es una de las profesionales del Laboratorio de Diagnóstico del Gobierno de El Salvador, que nos va a acompañar con la descripción de uno de los casos. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y nos acompaña Ezequiel Salas, que también perdón que aquí me salió un anuncio. Y también nos acompaña Ezequiel Salas, quien es colega médico veterinario y tiene bastante experiencia de trabajo con la industria de la tilapia y particularmente en Costa Rica. Entonces hoy tenemos una representación importante de Centroamérica. Entonces, bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Bueno, entonces Rachel nos acaba también de compartir por el chat
el link de las láminas que vamos a revisar el día de hoy. Hay 2 colegas adicionales que estamos a la espera que sobre todo uno colombiano que se nos una, el otro colega peruano se excusó, entonces vamos a hacer la descripción de ese al final. Y quiero también, pues, antes de que todo, agradecerle a Virginia Tech y al profesor Francisco Carballo, con quienes fue posible, pues, hacer los recortes y hacer las scan de las láminas para poderlas facilitar para el ejercicio de hoy. Y pues a Corpaya Molecular B, porque pues los casos que vamos a ver hacen parte de la casuística de las empresas. Entonces vamos a empezar con Carolina. Entonces, Carolina, te agradezco que nos compartas tu pantalla. Vamos a iniciar con el caso número 2, que corresponde a larvas de tilapia. Entonces, si nos compartes tu pantalla, iniciamos con la descripción. Ahorita. Perfecto, te vemos. ¿Se observa? Sí, ahí te vemos bien. Bueno, este caso, en esta lámina se pueden observar larvas de tilapia. Están en diferentes cortes, se observan diferentes cortes como este que es sagital, varios longitudinales, y oye, permítame que no puedo, ahí está, no puedo acercarlo. Se observan las características morfológicas de una larva post-eclosión. Se puede observar los ojos bien definidos. Aquí está uno de los cristalinos. También hay diferenciación en un cerebro ya bien diferenciado. Podemos observar tejido cartilaginoso, proceso de formación de la cabeza. Podemos observar opérculos, que son los que protegen a las branquias, que se muestran acá. En su cavidad celómica también se muestra que no ha habido adherencia todavía, no ha habido absorción todavía del saco vitolino, y hacia caudal podemos ver el hígado y el tracto gastrointestinal. También esta es la zona de la cola. Una de las características de este corte es que podemos apreciar, si podemos aumentar un poquito, podemos apreciar en uno de los opérculos una estructura que es completamente redonda. Podría ser compatible con protozoarios del género de los tricodínidos. Estos protozoarios generalmente tienen un tamaño que oscila entre 28 y 37 micrómetros. Podríamos medir esta estructura y podría ser compatible con este. Además, se muestra o está presente otra pequeña estructura que llama mucho la atención. Si podemos ampliar un poquito más este corte. Este es un bastoncillo delgado que podría ser compatible con el género de Flebobacterium. Esa es la característica morfológica de esta bacteria, que son bacilos finos o bastoncillos delgados. Estas bacterias son gram negativas. Podría hacérsele una tinción de gram a este corte para ver si podrían ser estas bacterias. Y tanto los ciliados como estas bacterias prefieren mucho la zona de las branquias. Podríamos observar las branquias que están presentes. Si se fijan en esta zona ya no hay branquias. Podríamos observar las que sí están presentes, que están al otro lado. Y se nota una hiperplasia en sus filamentos, además de un desprendimiento del tejido epitelial. Si observamos otro corte, en este caso, estos 2 cortes son los que están más completos. Este es un corte longitudinal. Podemos darle otra perspectiva a este corte para observarlo mejor. Aquí podemos diferenciar bien que esta es la zona de la cabeza. Aquí está el ojo, la cavidad bucal, está la zona de las branquias, este es el cerebro. También podemos observar el corazón con su ventrículo y su seno venoso.
También en la cavidad celómica observamos el saco vitelino, hacia caudal está el hígado, el tracto gastrointestinal y la zona de la cola. Podemos ver que esta larva ya estaba alimentándose debido a que en el húmero del tracto gastrointestinal se observan restos alimenticios. Igualmente, en la cavidad bucal podemos apreciar detritos celulares adheridos al epitelio, podrían ser restos vegetales, podrían ser algas, que están afectando a nivel del epitelio, ya que hay un engrosamiento de este, además de inflamación y necrosis. También aquí en la branquia podemos observar que hay hiperplasia. Con estas características, se podría decir que un diagnóstico presuntivo que se podría hacer es el de hiperplasia del tejido branquial por restos alimenticios que están acumulados y adheridos al tejido, aunado a la presencia de protozoarios y bacterias del género de Flowbacterium. Doctor. Muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias por tu descripción. Muy bien, tal cual como Carolina hizo el ejercicio, cuando empezamos a ver un caso, lo primero que tenemos es ubicar a las personas sobre dónde estamos, tanto cabeza, órganos claves para poder tener un referente morfológico. Entonces, efectivamente, en este caso, pues hay varias características que tú has compartido, que si me permites voy aquí a compartir. Si te paras de compartir la pantalla, voy a compartir una presentación que tengo para que veamos algunas características de este caso que es bien interesante. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, bien. Entonces, este precisamente corresponde a un caso de tilapias, de larvas de tilapias que fueron obtenidos de un laboratorio de incubación cuya historia refería que tenían una mortalidad del 60 al 70%, que han observado un incremento en el amonio del agua en el sistema de recirculación, de incubación, y estábamos hablando antes de conectarnos y para compartir con todos los participantes. Recordemos que cuando estamos hablando de acuicultura y de patología de peces, tenemos siempre que pensar no solo en el paciente o en este caso, en el caso que tenemos de la evidencia del animal o de los tejidos del animal, de este caso del pez, sino también de nuestro otro paciente que es el agua, que tienen una interacción permanente y entonces ahí se hace, es clave tener esta información. Otro punto clave en esto es el uso de sal ganadera. Esta granja, usualmente en acuicultura se utiliza la sal como digamos que profiláctico para estimular la producción de moco, ya que los animales cuando se trasladan de un lugar a otro, se hace una manipulación para ayudarles a que vuelvan a producir el moco como parte de su inmunidad innata, entonces se les suministra sal. Pero la característica de la sal que le estaban dando a estos animales era que no era sal marina, o sea, no únicamente NaCl, sino que adicionalmente tenía magnesio y tenía calcio. Y esto es importante pues para el caso. Tal cual como lo explicó muy bien Carolina, muchas gracias. La ubicación, los diferentes cortes, eso también es clave cuando hagan diagnóstico en larvas, particularmente tener cortes transversales, sagitales y longitudinales, les van a permitir tener una mejor aproximación a los diferentes componentes del animal. En este primer corte que mostraste tal cual se diferencian los órganos y en este segundo llama la atención, no debería ser así, la gran cantidad de detritos celulares que hay en la cavidad oral. En esta cavidad oral, entonces vemos que está el epitelio sobre esta zona, en la cavidad oral de esta larva se observa el engrosamiento tal cual y el infiltrado inflamatorio, que recordemos que en el caso de los peces de agua, bueno, en general de los peces, pero particularmente estos de agua dulce, no tenemos como en los mamíferos esa primera línea de respuesta inflamatoria por polimorfonucleares, sino que nuestra primera respuesta es principalmente mononuclear, linfocítica. Y linfocítica, pues de inmunidad celular. Ellos son los primeros que llegan y luego de esto, entonces ya empiezan a llegar línea monocítica con macrófagos. Entonces, inicialmente, digamos, tenemos una inflamación y un engrosamiento de la pared del epitelio, de la pared y del epitelio de la cavidad oral. Y entonces recordemos que el nombre de la inflamación de la cavidad oral es estomatitis, ¿no?
Entonces tenemos una estomatitis que es necrótica, por supuesto. Aquí hay detritos de las células y hay engrosamiento, entonces una estomatitis necrótica. Y llama muy bien, muchas gracias también Carolina por la descripción, llama bastante la atención cuáles son los componentes que hay en esa luz. Entonces hay detritos celulares, hay restos de materia orgánica, pero también este material que vemos acá, ¿cierto? Que corresponde como a unos globulitos eosinofílicos acelulares, es muy parecido a lo que estamos viendo acá en parte del saco vitelino de estos peces. ¿Y por qué está ahí? Entonces, lo primero que sugiere y que también tiene que ver con las recomendaciones y el diagnóstico completo que uno hace ante este caso es que, pues probablemente hay canibalismo, ¿no? Por parte de la cavidad oral, esta larva de alguna forma eh, ingresó parte del material, ya sea larvas que ya estuvieran muertas o parte del canibalismo y está acumulándose acá junto con los detritos de esta zona. Entonces tenemos una estomatitis necrótica, un acúmulo de material vegetal, detritos celulares y parte de restos de un saco vitelino de otro animal. Y adicional a esto, entonces vemos aquí unas estructuras basofílicas pequeñitas, pequeñitas, unas bien pequeñas, delgaditas, gorditas, pero son bacilos, unos bacilos cortos, gorditos. Y ahora en otra foto vamos a ver otros que se ven ya más filamentosos, como sugería Carolina, aunque en la que mostraste parecía más una célula, pero efectivamente en otras zonas se ven así los filamentos. Ahora vamos a ver una foto donde se observan con detalle. Entonces tenemos restos celulares, tenemos restos de otro pez, tenemos restos, y pues hay proliferación bacteriana en esta zona, junto a la zona de necrosis. Y en las branquias, efectivamente, de hecho, no se observa, también puede ser por el corte, pero en general no se observa bien la estructura de la branquia. Y lo que sí se observa una alta celularidad, recordemos que las branquias tienen solo una capa muy delgada de mucosa de epitelio lamelar, entonces aquí se ve que está engrosada de muchas células allí, y adicional a eso, en la luz también hay algo de detritos y algo de bacterias que están en esa zona adheridas al tejido. Como bien lo nombraste, es muy importante acá, se ve una sola tricodina, pero recordemos que cuando nosotros tomamos una muestra para histopatología, esta muestra pasa por formol. Y en la práctica de la acuicultura, el formol se utiliza como uno de las sustancias para hacer tratamientos antiparasitarios. Usualmente para hacer diagnóstico de parásitos externos es muy útil la evaluación en fresco porque uno lo ve directo. Cuando ya uno coge el tejido y lo pone dentro del formol, estos parásitos normalmente se sueltan y no son tan visibles en la histopatología. Es decir, que cuando yo ya lo estoy viendo en histopatología, pues me tiene que llamar mucho la atención porque es muy probable que la infestación haya sido tan alta que incluso alcanzaron a quedar algunos de estos, y efectivamente este es un corte transversal de una tricodina o los protozoarios, y aquí incluso se ven parte también de las bacterias asociadas a esto. Este que nos mostraste pareciera como un resto de una célula, y en otro corte de otro de las larvitas de este mismo caso, se observa ya una lesión severa en las branquias. Si ven, hay una necrosis muy severa y asociada a la necrosis la presencia de unos filamentos, unas bacterias filamentosas delgaditas. Bacterias filamentosas, se les llama así, que usualmente son gram negativas, que sí, son compatibles con Flabobacterium. Y aquí hay otro protozoario, que aunque el corte, pues con los cortes va cambiando la perspectiva, pero pareciera por este corte similar a un Ichthyophthirius. Entonces, y bueno, y aquí también vemos sobre el opérculo que hay también la inflamación. Entonces tenemos estomatitis, tenemos una branquitis y en este caso operculitis, también hay necrosis y parte de la inflamación. Es decir, que el órgano aquí blanco fue cavidad oral y también branquias y la cavidad opercular. Entonces, uniendo todo esto, bueno, aquí traté de hacer un acercamiento. El escáner, pues, escanea las láminas hasta 40x, entonces no es como si pudiéramos verlo con el aceite de inmersión, pero se alcanza a ver parte de la morfología, sobre todo estas de las bacterias filamentosas muy delgaditas. Miren, acá abajo tal vez se ve mejor, bien delgaditas, como si fueran, la característica en la literatura la llama como si fuesen astas de heno.
y como si fuesen pelitos, así estuvieran entrelazados uno con otro. Esa es la característica usualmente para poder caracterizar las flabacterias. Listo, entonces la pregunta es, bueno, entonces digamos el diagnóstico final aquí propuesto, la infección bacteriana y parasitaria branquial es severa. En las britas tan pequeñas, claramente que un impacto muy severo por Flabacterium. Ahora viene la cuestión, el título de este encuentro decía emergentes. Y bueno, pues Flabacterium no es flabacteriosis no es una enfermedad emergente, pero ¿por qué lo quise poner acá? Porque Flabacterium ha sido reclasificada recientemente y hay características no solo de reclasificación de la bacteria, sino también de alguna relacionadas con la patogenicidad y la especificidad por especie en esta característica. Entonces, antes le decíamos columnaris disease, antes le llamábamos enfermedad de columnaris. Hoy en día sabemos que la flabacteria que infecta las tilapias se llama Flabacterium oreochromis. Y en este caso, entonces, tenemos Flabacterium oreochromis con tricodinas y con Ichthyopterius. Probablemente también haya otras bacterias allí, bacilos cortos gram negativos que pueden también estar en el agua y causando la infección, incluidas esas las aeromonas. Además, hay una evidencia morfológica de canibalismo y de alta materia orgánica por los detritos que había acumulados. Y entonces en los comentarios nosotros tenemos que decir, hay que revisar cómo están las condiciones de manejo, ¿cierto? La densidad de siembra, el periodo de incubación, el momento en el que deciden hacer la primera alimentación, porque eso es clave para que si yo no estoy separando en el laboratorio de incubación entre el momento en que incubo y el momento en el que reabsorbo el saco y de una vez separo a la otra área del laboratorio donde ya empiezan a tener la primera alimentación, si dejo los animales que ya reabsorbieron con los que están aún con saco vitelino, pues el canibalismo va a ser una de las consecuencias de que no se tenga un buen manejo. Y pues como estos animales todavía no tienen completamente desarrollado el tracto gastrointestinal, eso se va a acumular y pues va a generar un cultivo para bacterias y pues que se desarrolle la enfermedad bacteriana. Y por supuesto hay que revisar aquí las condiciones del filtro y del sistema de recirculación del laboratorio porque pues aparentemente no están siendo eficientes para poder controlar esa carga de materia orgánica. ¿Ok? Entonces, bueno, quería aquí solo por información de ustedes, recientemente fue reclasificada las flabacterias, estamos ya claros, tenemos 4 genogrupos, uno con Flabacterium columnare, Kobe, Oreochromis y Davisi, tanto por la clasificación filogenética con 16S como con el gen de la girasa B. Este es un artículo del doctor Benjamin Lafrance el journal, olvidé poner la referencia del journal em, taxonomía microbiológica, ahorita les comparto la referencia completa. Y hay diferencias entre cada uno de ellos en sus características, no solo el tamaño del genoma y otras consideraciones, sino también en la especie que afecta. Flabacterium cobi se le puso el nombre en honor al doctor Covadonga Rodríguez Arias, alias Cova, por su pasión en el trabajo de estudiar sobre enfermedad columnaris, del grupo fuerte digamos, del estudio que se hizo retrospectivo para poder reclasificar estas bacterias. La primera detección, este estudio se hizo con un banco de muestras de más de 20 años, más de 30 años, 40 años. La primera que detectaron que tuviera esta clasificación era el 2002 y la fuente de aislamiento primera fue el bagre de Boca Grande. Flabacterium davisi se puso en honor al doctor Herbert Spencer Davis, quien también describió por primera vez la enfermedad de columnaris en peces de agua dulce. Esta entonces es desde 1990 y pues la primera detección de acuerdo con este estudio de validación fue en Canel Catfish. Y esta que tenemos entonces afectando específicamente a tilapia porque este genogrupo solo se ha detectado en todas las muestras de tilapia que se han analizado desde el momento de la reclasificación hasta ahora. Entonces el Flabacterium oreochromis del 2004 y la especie tilapia. Y la muestra inicial de donde se hizo esta detección fue de la tierra de Ezequiel, de Costa Rica. Entonces, digamos que por supuesto está dando vueltas en nuestros países desde bastante tiempo atrás, pero se hizo una reclasificación y por eso consideré importante que incluyéramos este caso, pues para que tuviéramos la información completa de la reclasificación del microorganismo. ¿Ok? Entonces, Carolina, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, la idea es que sigamos Gracias a haciendo ustedes. esos ejercicios, excelente. Entonces, le vamos a dar ahora la palabra a Eduardo. Eduardo Hernández también es colega
médico veterinario. Él también hace parte del equipo de patólogos del gobierno colombiano, del Laboratorio Diagnóstico Regional de la zona donde más se produce tilapia en Colombia, y él entonces nos va a acompañar con la descripción del caso 1. Entonces, Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? No te vemos, tienes el video como muy arriba, no vemos tu cara. Y si nos puedes compartir la pantalla. Entre tanto, aquí tenemos una pregunta en el caso 1 en cuanto a branquias. El 1 o el que acabamos, bueno, el que acabamos de ver, experimento de partes apicales de los filamentos, me parece siempre muy difícil saber hasta qué parte es lesión y cuándo es artefacto. Por corte de micrótomo, cuando no veo así un infiltrado inflamatorio muy prominente. Sí, efectivamente, digamos que los criterios morfológicos o microscópicos para que tú puedas em, diferenciar entre si es un artefacto de corte o si es un cambio, tienen que ver con los cambios inflamatorios o microcirculatorios. Y en branquias particularmente hay algunos cambios que hay que tener precaución al evaluar. Uno, a veces la hiperplasia, dependiendo del momento, de la forma en la que se corte, puede quedar el epitelio, digamos, de forma transversal, entonces pareciera que fuera una capa gruesa. Pero si las células mantienen una homogeneidad en su forma, en su estructura, no hay inflamación, no hay desprendimiento de las células, observas que los vasos sanguíneos están también bien alineados, pues podría corresponder a que es artefacto del corte y no lesión. Cuando hay lesión, hay necrosis, y sobre todo en las branquias, y depende de la especie, pero en este caso que vimos un caso de tilapia, son animales que viven en sistemas acuáticos con muchísima carga orgánica en el agua. Entonces, cuando hay lesión, es muy frecuente entonces observar ahí también una sobrecarga bacteriana, proliferación bacteriana y también inflamación y necrosis y detritus. Bueno, ¿nos escuchas, Eduardo? Parece que no. Mientras Eduardo resuelve, entonces sigamos con Ezequiel. Entonces, si quieres, Ezequiel nos va a acompañar entonces con el caso 3. Ok. Sí, sigue, por favor. Ahí ven la pantalla. Sí, te estamos viendo. Ok, perfecto. A mí me correspondió el caso 3, ¿verdad? Que es una tilapia nilótica de engorde. Se recibe en este caso, bueno, en baja magnificación, una lámina con cortes de múltiples órganos. Aquí podemos ver corazón, vaso, ¿verdad? Aquí por aquí está más abajito branquias, ¿verdad? Y si pueden ver, son inclusive varios órganos. Este espécimen de mayor tamaño, aquí podemos ver que es... Ay, no. Ah, espera, Eduardo, porfa, ¿puedes parar de compartir? Gracias. Ay, no. Espera. Eduardo, porfa, para de compartir la pantalla que está presentando Ezequiel. A verlo. Sí, ahora creo que es Ezequiel. No, no, ese es el de Oh, Eduardo. un segundo. A ver, ¿cómo lo paramos? Stop sharing, ya. Yeah, Listo. Ezequiel, ya, por favor. Ya. Ok, Ok. ahí está, ¿verdad? Sí. Vamos a- Perfecto, entonces se recibe una lámina escaneada con múltiples órganos, ¿verdad? Como les comentaba, de una tilapia de engorde. Y lo que me llamó la atención de esta lámina, se la aumento acá. Ok. Vamos a describir primero lo que es el espécimen de mayor tamaño. En este caso, tiene que ver con músculo, ¿verdad? Y piel, donde se evidencia necrosis y presencia de centros melanomacrofágicos. Se pueden ver ahí la melanina. Y adicional a eso, voy a ver si aumento de tamaño, se logran ver múltiples cavitaciones que están rodeadas con una cápsula de epitelio estratificado, y dentro de esas cavitaciones
hay quistes, ¿verdad? De diferentes tamaños. Dentro de esos quistes hay un material basofílico, un material granular basofílico, que parece detritos celulares, ¿verdad? No se logran observar en este espécimen de mayor tamaño lo que es estructuras parasíticas o parasitarias, ¿verdad? Que pudiesen también sospecharse por la respuesta inespecífica, sobre Creo todo por la creo activación que de ya me estos. escuchan. Sigue Ezequiel. Ok. Y como pueden ver aquí vemos bastante cantidad de centros macrofágicos y con ciertas variaciones en tamaños de los quistes, ¿verdad? En cuanto a lo que es el vaso, vamos a ver si vamos más arriba. Vamos a ver aquí más arriba. También podemos observar a nivel del tejido del vaso lo que son centros melanomacrofágicos, ¿verdad? Y también con varias estructuras quísticas, ¿verdad? A nivel generalizado, como lo podemos ver acá. Entonces, la presencia de estos centros melanomacrofágicos realmente y estructuras quísticas son bastante inespecíficas, ¿verdad? Pero sin embargo, por el tipo de ubicación de órganos en donde se ubican, ¿verdad? No se descartaría la presencia de una infección parasitaria, ya sea por alguna fase o estadios metasecarias o algún tremato, o inclusive hasta infecciones bacterianas, ¿verdad? También infecciones bacterianas o alguna situación ambiental adversa que también no se descarta. A nivel de los otros órganos, pues realmente se observaron, bueno, en caso de lo que revisé, ¿verdad? Estaba bien, ¿verdad? Sin embargo, sí, acá, digamos, el corazón, podemos ver que en realidad está bien, pero sí a nivel de lo que es músculo, ¿verdad? Y vasos son de los órganos más afectados en esta lámina, doctora. No sé si se le escapa algún otro detalle. Ese órgano que acabas de pasar, ese, completa con la descripción de este. Perdón. Sí, Ujú. no, el que Ese acabas de pasar, a la derecha, vete a la a la derecha, derecha. Acá. muy a la derecha, la mitad, que está a la mitad, devuélvete a la izquierda. Aquí. Ujú. Uno es A la acá. izquierda, no, más a la izquierda. Ahí, ese. Ese y el que se ve eosinofílico a la izquierda, si quieres hazle zoom para que miremos, o sea, veremos a mayor aumento a qué órgano corresponde. Sobre todo en la parte más eosinofílica a la izquierda. Si quieres bajarle un poquito el aumento y te vas a ponle en 4X. Ok, ok. Ve más a la izquierda. Vete sobre el grueso del órgano, el que se ve eosinofílico, más a la Ujú. izquierda. Ajá. Y haz zoom para que miremos qué órgano es ese. En 20X. Sí, si quieres para mirar las células. Sí. No hay porque ahí es donde está la lesión. Quiero primero como que identifiquemos a qué órgano corresponde ese lugar, ese tejido.
Vete a la izquierda, porque ahí no vas a verlo porque ahí está la lesión. Y hacia arriba ¿Acá? un poquito. Sí, o sube un poquito donde se ve mejor, donde se conserva mejor la morfología del órgano. Ajá. Ujú, y más a la izquierda, vete más a la izquierda. Eso. Ujú. Bueno, ahí. ¿Qué órgano crees que es? No, no estoy seguro, doctora, si es riñón. Bueno, si fuese riñón, nos faltarían o glomérulos o túbulos, ¿verdad? Ujú. Si te vas un poco más a aumento, podemos ver las células, la característica de las células. Ah, Silvina, gracias. Sí, Silvina sugiere patopáncreas. Sí, me Ah, gusta esa sugerencia. Puede ser un fragmento pequeño de patopáncreas, de hígado. Ujú. Si ves las células son eosinofílicas, pues no las vemos completamente, digamos, con su estructura y cosa de porque está un poco grueso el corte, pero el centro se ve bien, en el centro se ve bien el núcleo, ¿no? Basofílico. ujú. Eh, sí, estoy de acuerdo con Silvina, corresponde a un corte, un fragmento de patopáncreas. Entonces, vete ahora sí a menor aumento para que nos muestres entonces qué otra lesión, aparte de lo que nos mostraste que había en el músculo y en el hueso, qué lesión estaría asociada ahí a ese patopáncreas. Esto que está a la derecha o a la izquierda. Esto. Ujú. Bueno, hay pérdida de integridad del tejido, no sé si necrosis. Hay necrosis, sí, por supuesto, hay necrosis. Se empieza a formar como esa capa de células que rodea todo el tejido necrótico. Hay deposición de melanina. Ujú. Jorge Luis, gracias por escribir. Sí, dice, es un hígado de un animal que está con glicógeno en sus células hepáticas, por eso la coloración. Bueno, pues digamos que la coloración eosinofílica es parte de color del hígado, de los hepatocitos, así que tal vez está un poco más refringente, un poco más fuerte en algunos lugares, es más por efecto de la necrosis en este caso, ¿sí? Bueno, entonces ya miramos, entonces tú nos dices que hay lesión, nos describes que hay múltiples órganos y de los diferentes, ¿qué órganos? Si quieres, por favor, devolvámonos y miramos a menor aumento, a menos, y entonces identificamos los órganos, no, y si ya te toca con el scroll, porque por ahí no te va a menos. Sí. Con el zoom el scroll del mouse o para que se vea ya, vean menos aumento. No, no me aparece acá el scroll. No, Ale, tu mouse tiene una ruedita No, no tiene. Es que y estoy en el, la y el, laptop. y en la laptop entonces tu pad, el pad mouse donde mueves el mouse no tienes para ampliar y reducir el No, tamaño. no, no tengo. Entonces, Tristemente no tengo. ok, bueno, entonces vamos arriba, al lado derecho, está el cuadrado donde parece como la visión de toda la lámina. Entonces nos vamos a ir bien arriba, si quieres mover eso, llévalo arriba de una vez a cada órgano, ahí en el cuadrado, eso, para que nos vayamos más rápido. Bien, entonces arriba tenemos corte, sube, listo. Entonces, vamos a irnos órgano por órgano de los que tenemos acá. Empecemos en orden, si quieres vete primero Ujú. por el de la izquierda, el primero de la izquierda. Eso. Bien, entonces esto corresponde a un corte de baja, porque abajo es donde se ve bien la estructura, que ahí está la lesión.
Abajo vemos esto, ¿qué órgano es? Abajo. Para poder saber el órgano te toca abajo. Acá. Y los participantes también, por favor, la idea de este ejercicio es precisamente eso. Hazle un poco de zoom a esta zona, porque ahí es donde está la parte normal del órgano. Ok. Esto es músculo, ¿verdad? Es un corte transversal de músculo esquelético. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se cortó longitudinal a lo largo de las fibras, sino está transversal. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo, Sí, Ezequiel? estoy de acuerdo. Vale, bájale un poquito al aumento. Bien. Y entonces en la parte superior de ese tejido vemos que hay una zona, baja un poco el tejido, aquí, de necrosis. Entonces de una vez vamos haciendo la discusión sobre el caso. Entonces, tal cual como ahí, déjalo ahí, tal cual como lo describe Ezequiel, hay en general en los diferentes cortes que tenemos aquí de músculo esquelético, la constante de la lesión es una estructura redondeada con el centro muy necrótico, una capa de células que la rodean y la deposición de melanina, ¿cierto? Y si vamos a un poquito más detalle, en algunos lugares se alcanzan a ver algunas bacterias, no sé si las pudiste ver. No, ¿No? Ok, bueno, no importa. Listo. Entonces, la cuestión es que, claro, tú dices, bueno, empezaste a decir una estructura como quística, entonces aquí tenemos que empezar a trabajar sobre la diferencia entre un quiste o la formación de la pared de un granuloma, porque recordemos que en el caso de la formación de los granulomas, entonces los macrófagos empiezan a diferenciarse como a células epitelioides y a formar casi como si fuese un epitelioides, como si fuese una capita de células alrededor. Entonces, en cambio, efectivamente, cuando se trata pues de un quiste, ya la patología es diferente y entonces ahí sí hay la construcción de epitelio alrededor. En este caso, cuando vemos en la parte superior de esta lámina, vemos que está el músculo esquelético, hay una inflamación muy severa, ¿cierto? Infiltrado inflamatorio, principalmente linfocítico, y luego empieza a haber una transición de células que empiezan a verse muy basofílico el núcleo y grande su citoplasma que corresponde a macrófago de la parte superior. Vete a la parte superior izquierda para que vayamos viendo. No voy a hacer la foto, solo mueve el cursor. Ahí, digamos, muestra dónde está el músculo esquelético aparentemente normal. Ahí todavía hay músculo. Ahí, quédate ahí. Ok, ahí quieto. Y empieza entonces a ver la transición a células inflamatorias, a macrófagos, melanomacrófagos, deposición de melanina. Recordemos que el sistema inmune de los peces pues viene del desarrollo del primitivo en el que mucho de su sistema, sus mecanismos de defensa incluyen eso, la deposición de melanina para poder contrarrestar la cantidad del antígeno que se observa en su ubicación. Entonces aquí hay, aparte de los melanomacrófagos, hay deposición de melanina, quedó en ese lugar depositado y luego entonces viene la transición entre la pared, los macrófagos y las células epitelioides para formar un absceso. Esto tiene unos abscesos severos en los músculos esqueléticos. Entonces tenemos una miositis necrótica granulomatosa, ¿cierto? Severa. Y en algunas zonas se alcanzan a ver algunos cocos intralesionales. Entonces, si me permites para compartir mi pantalla un momento, Ezequiel. claro. Ahí está. Ok, bien. Entonces, permíteme, compartimos aquí la pantalla para ver el caso. Aquí, entonces este caso efectivamente se trata de un caso de tilapia nilótica de engorde de una empresa de producción en jaulones, en represa. Este caso particularmente, la historia hablaba de que tenía una mortalidad del 30% en aquellos lotes donde no se vacunaba y el 12% en aquellos lotes donde estaba vacunada. En general, bueno, pero tú no nos has contado cuál es tu propuesta diagnóstica, Ezequiel. Aunque viendo ya un poco el detalle, sospecharía infección por bacteriosis, asociada tal Ajá, vez a streptococosis. pues sí, a estreptococosis, y efectivamente este es un caso de estreptococosis crónica. En este caso se ven las lesiones abscedativas, pero no abscedativas, granulomatosas.
porque aquí es importante hacer la diferencia. No tenemos una respuesta de polimorfonucleares neutrófilos como si fuese pus para decir que sea o un piogranuloma o un absceso. En este caso se trata de un granuloma. Por eso habla de una miositis granulomatosa severa y multifocal. Todavía hay evidencia del granuloma en el hígado, ¿no? En el corte que vimos también había una hepatitis granulomatosa severa. Y en algunos cortes se alcanzan a ver, ahora vamos a ver algunas de las fotos. Pero particularmente este caso lo puse porque pues es una estreptococosis que también es una enfermedad endémica y se ven bastantes sistemas de producción. Pero uno de los daños graves que sucede y que produce esta enfermedad es las lesiones en el músculo. Las lesiones en el músculo, de hecho, parte del corte que ustedes vieron corresponde a casos donde es parte de este músculo que está con este granuloma y este depósito de melanina, porque entonces el daño es doble, el daño por la necrosis del tejido y también por la deposición de melanina. Y usualmente el problema en otra de las zonas del corte del caso se observa hueso, porque ese hueso corresponde a una muestra tomada de la columna vertebral. ¿Qué pasa? Como el encéfalo es uno de los órganos blancos de la estreptococosis, cuando hace infección en encéfalo, los macrófagos con los estreptos van a estar a través del líquido cefalorraquídeo migrando o pues nadando literalmente por el fluido cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo, y en este punto que es donde el pez hace el eje de nado, es mucho más sencillo que el macrófago pueda hacer un pare, pueda migrar y adherirse y empezar, y las bacterias puedan salir después de su mecanismo de caballo de Troya, infectar y empezar a hacer la lesión en la médula, una meningomielitis, y luego en el hueso, en este caso una discoespondilitis o una espondilitis, cuando se trata sobre la vértebra, y luego va a afectar el músculo generando una miositis y el daño pues al final del caso. En este caso que nos mostraba Ezequiel, entonces se ve aquí todavía evidencia del daño sistémico, que es en el hígado y la hepatitis granulomatosa. Aquí está el borde en el que ya las células, los macrófagos empiezan a diferenciarse epitelioles y a construir la pared del granuloma. En alguna zona del corte que tuvimos hay la evidencia del acúmulo de estas como nubecitas basofílicas que cuando uno lo ve con mayor detalle corresponden a cocos, no siempre intracelulares, algunas veces extracelulares, eso también está muy asociado al serotipo. Y entonces esta es una de las imágenes, vimos la miositis granulomatosa severa, aquí también está la pared de este caso con la necrosis, la deposición de la melanina y la pared del granuloma. Este es el otro que es donde se ve hueso, y en este hueso, entonces, no solo está la lesión necrótica alrededor del hueso, en algunas zonas se ve muy cerquita, quedando pues la lesión sobre el mismo, y también la abundante deposición de la melanina. Entonces el daño es doble porque el filete no solo se pierde por la necrosis, sino también por el color, el daño de la melanina. Este es un caso de estreptococosis crónica y de los que teníamos en nuestra región, me refiero a Latinoamérica, desde hace bastantes años, particularmente asociado a los serotipos 1A, 1B e incluso el 3, que es una enfermedad de final de ciclo donde aparte de la infección granulomatosa sistémica, el daño final se da sobre el filete. Pero entonces aquí una vez aproximo al caso 4, la cuarta lámina que les compartí que corresponde a una impronta de vaso con una coloración de Gram, y llama la atención de que es una herramienta muy útil para poder trabajar en campo y hacer un diagnóstico inicial. Este también corresponde a un caso de tilapia nilótica de engorde con producción en jaulón en la represa, pero la mortalidad aquí fue del 70% y aunque estaban vacunando no fue efectivo para controlar la mortalidad. Y ese sí corresponde a una enfermedad emergente que tenemos en este momento, que la hemos denominado, pues es streptococosis, pero por Streptococcus agalactiae 1A 2021, y cada vez la evidencia científica a medida que vamos avanzando, y de uno de los invitos que tanto vamos a sacar publicaciones como también el próximo año en varios eventos para todo el trabajo que hemos hecho con los diferentes colegas y la producción sobre este nuevo genotipo. Este 1A 2021 se diferencia del serotipo 1A que teníamos previamente, que llamábamos como asiático, en que este es una enfermedad aguda, afecta a levinos desde muy pequeños, hace una bacteremia severa, unas lesiones hemorrágicas,
afecta muy severamente a los reproductores y las lesiones en el músculo también son muy severas. Esto empezó en el 2021 en México, siguió Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica para el 2022 y llegó a Colombia este año. No es zoonótico y afecta a los alevinos, hace unas lesiones hemorrágicas muy severas, en general en los diferentes órganos. Llama la atención acá también la presencia de estos estos también serían granulomas en la epiteliales. Y otra característica macroscópica de esta infección ha sido la intususcepción, que es muy común. Y en los reproductores también la lesión granulomatosa severa en las gónadas, tanto en los machos como, tanto en las hembras, perdón, como en los machos. Y la lesión en el músculo es mucho más exuberante, más severa en estos casos, y la cantidad de filete que se pierde por este nuevo genotipo es grandísima. Una forma de hacer diagnóstico rápido en campo es con improntas. Las improntas de los tejidos vaso, riñón, hígado, haciendo improntas y una coloración de Gram. Uno observa, esta es una foto, corresponde al caso que les compartí por el scan para el ejercicio, de una abundante, la bacteremia es impresionante, las cargas bacterianas en los ensayos que hemos hecho de replicación de la infección y de la cuantificación de infección natural está por encima de 10 a la 9, 10 a la 8, 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por ml, que es la carga bacteriana que uno observa en la parte aguda de la enfermedad. Se dan cuenta que aquí en esta impronta, esto corresponde a impronta de vaso, hay macrófagos que están repletos, llenos de los cocos, pero también cocos extracelulares, ¿no? En los diferentes tejidos. Aquí también hay otros ejemplos, recordar que los cocos y particularmente los estreptococos crecen en cadena, entonces esa es una de las características importantes cuando se hace el diagnóstico citológico, de ver las cadenas de cocos en los diferentes órganos que es de los que se haga la impronta. Entonces, quería compartir con ustedes estos dos casos porque lo que teníamos antes de estreptococosis crónica todavía lo tenemos, no quiere decir que ha desaparecido, lo tenemos, pero ahora también, o más bien, y ahora también entonces tenemos esta otra enfermedad que es emergente, que es un nuevo genotipo y que efectivamente ha meritado, ninguna de las vacunas que tenemos disponibles en el mercado comerciales son eficientes. Esto ha requerido que se hagan autovacunas específicas para usar en la industria y que también trabajemos muy fuerte para poder tener alternativas de manejo desde los alevinos, porque la infección, a diferencia de la estreptococosis que teníamos siempre que era engorde, esta nueva afecta desde las primeras fases de alevinar. Entonces quería mostrarles tanto el efecto en el producto final, la comparación entre los dos y pues una ayuda diagnóstica de campo para poder llegar al diagnóstico, digamos, la aproximación diagnóstica del caso. Entonces, Ezequiel, muchísimas gracias por tu descripción, muy bien. Y pues ahí vamos avanzando en este ejercicio de entrenamiento de descripción. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Ok, bueno, vamos ahora sí, Eduardo, vamos a ver, puedes, por favor, vas haciendo la prueba de conexión y de abrir audio para ver cómo te escuchamos. Mientras tanto, Isabel pregunta, ¿es posible que en carpa se dé y cause enfisema de médula espinal? Tuve un caso hace poco que tiene algunas paralelas, pero no se puede hacer bacteriología. Isabel, bueno, hasta donde recuerdo, sí, las carpas pueden ser susceptibles porque hay especies susceptibles y otras resistentes a estreptococo. Si no estoy mal, las carpas sí son susceptibles y lo que tendrías, te sugiero que si no puedes hacer bacteriología, una alternativa es la que te mostré, que es hacer las improntas y pues hacer histopatología con coloración de Gram o las improntas con coloración de Gram en campo que te van a dar una evidencia inicial de lo que está sucediendo. Ya sea Gram positivo o Gram negativo, igual la impronta te va a permitir ver si son cocos, si son bacilos y en qué órganos está asociada la lesión. Entonces, esa puede ser una herramienta diagnóstica que puedes utilizar para llegar para ir aproximando hacia el diagnóstico. Bueno, vamos a ver si Eduardo Eduardo, ¿nos escuchas? Si no, pues entonces comparto yo el caso. Es que Eduardo tiene como algunos problemas de conexión. Sí, Eduardo ha comentado que su cobertura de internet no está muy buena. Bueno, Oh, ok. listo. Entonces, como pues desafortunadamente no pudo, entonces yo me va a permitir presentar este último caso para la sesión de hoy, que corresponde a un caso de trucha
de engorde, de producción en jaulón en un lago natural. Este también es un caso en el que nos reportaron una mortalidad entre el 30 y 40% en engorde, lo cual es bastante. Y llamaba la atención la alta cantidad de materia orgánica que había en el agua de cultivo. En el último periodo, en los últimos 15 días, hubo corrientes muy fuertes del viento que arrastraron gran parte de material vegetal y materia orgánica que había en los bordes del lago hacia el área del sistema de producción. Entonces, en este caso, pero me conecto desde la lámina. Entonces, este caso nuevamente es una trucha. Entonces, aquí tenemos diferentes órganos que fueron sometidos al análisis. ¿Está viendo mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla el cursor? ¿La lámina? Sí, sí, doctora, sí se mira. Ok, gracias. Entonces, tenemos su corte de corazón, hígado, parte aquí vaso. Ahora vamos a ver con mayor detalle este corte de estos dos que corresponden a riñón caudal, músculo, corazón aquí también otra parte, hígado, intestino, parte del vaso, incluso parte aquí algo de branquias y parte de piel. Entonces voy a irme con mayor detalle a uno de los órganos que mm, me llamó la atención nuevamente por las lesiones. Esto corresponde al hígado. A diferencia de la tilapia, las truchas no tienen hepatopáncreas, las truchas tienen hígado, digamos que no tienen incluido el páncreas dentro del tejido hepático. Y pues llama la atención en este corte que existe esta área de necrosis severa, ¿cierto? Se ve y rodeada, pues digamos, está circunscrita el tejido necrótico en esta área. Cuando vamos a mayor aumento para poder caracterizar la lesión, entonces recordemos también que en el caso de los peces de agua dulce, la estructura del hígado no es igual que en los mamíferos, no tenemos triadas portales, no tenemos, digamos, que la vena es una vena, un sistema circulatorio que recoge parte de pues da tanto el aporte sanguíneo como también todo recoge parte del metabolismo del hígado, pero no como lo tenemos en los mamíferos. Entonces, aquí hablamos de cordones hepáticos que están organizados como cordones hepáticos y lo primero que llama la atención es que estos cordones hepáticos se ven separados, hay espacio entre ellos, algunos de ellos vaculados. En algunas zonas incluso hay pues una congestión muy severa en los sinusoides o también áreas de hemorragia incluso. Y aquí en el borde de la lesión, entonces se observa una necrosis, lo que se ve material eosinofílico más, digamos, más fuerte, en un tono más fuerte, corresponde al borde de las células que ya están necróticas, también con un infiltrado inflamatorio mononuclear y hacia el centro de la lesión, entonces necrosis severa, destrucción del tejido y viendo con detalle en algunas zonas alcanzamos también a observar alguna morfología bacteriana que corresponde a bacilos. Hasta ahora se los muestro en la foto que ya la tengo. Acá vamos a mayor aumento. Y en esta zona particularmente vemos unas estructuras muy pequeñas. Carolina, en su ejercicio me pareció maravilloso lo que hiciste. Es una herramienta que tiene esta patología digital y es que podemos medir, ¿no? Tenemos ahí la oportunidad de medir para saber más o menos de qué tamaño es lo que estamos viendo. Y eso es una herramienta muy fuerte, muy importante para poder saber si un protozoario, una bacteria, una célula, ¿cierto? Entonces, tener esa referencia nos sirve bastante. Entonces, una bacteria es pequeña, ¿no? Es entre 0,5, digamos, entre 2 micras, 4 micras podría ser un bacilo. Entonces, el tener la referencia nos puede servir. Y aquí, claro, esta lámina está escaneada a un aumento de 40x. Cuando tenemos la lámina, digamos, en vidrio, podemos hacer con el aceite de inmersión a mayor aumento para observar mejor la morfología, pero estas nubes basofílicas que se observan en esta zona, pues corresponden a bacilos principalmente. Que se observan en esta lesión. Entonces, en este caso, pues particularmente en este órgano, pues tenemos una hepatitis también granulomatosa severa con un infiltrado, con bacilos cortos intralesionales. Entonces, nuevamente aquí para mostrarles parte de lo que ya vimos, llama también la atención en el riñón caudal
la presencia, la activación severa de los centros melanomacrófagos. Dependiendo la especie, uno ve una cantidad o una acumulación de estos centros melanomacrófagos, que son las coloración más oscura, pero en este caso, pues llama la atención que están aumentados, pues en parte respondiendo a la infección sistémica. Este caso corresponde a un caso de Edwarcielosis. Edwarcielosis es una de las enfermedades granulomatosas, digamos, importantes en la industria. En la trucha también se observa, pero también lo puse dentro de este grupo que llamamos como emergentes o reemergentes, bueno, en fin, porque Edwarciela también ha sufrido o ha tenido una reclasificación reciente en la característica de la bacteria. Y con la evidencia científica de la replicación experimental, lo que hemos visto hoy en día es que no solo es el cambio en el nombre, sino también el cambio en el cuadro clínico de la enfermedad. Hasta hace unos 8 años, casi todas las edwarcielosis que referíamos, particularmente en trucha o tilapia, estaban relacionadas como principal agente causal a la Edwarciela tarda. La Edwarciela tarda fue reclasificada en Edwarciela piscicida, Edwarciela anguilarum y Edwarciela tarda. Y pues adicionalmente es ya en Bagres, pues se conoce ya de tiempo la Edwarcielosis por Edwarciela ictaluri, y también tenemos otra que afecta particularmente a reptiles principalmente, ¿no? Que es la Edwarciela hoshine. En el caso de las truchas, a la fecha se había descrito principalmente Edwarciela tarda. En un reporte que sacó este grupo de Wuhan, que han hecho bastante trabajo en la clasificación, así como el del Dr. Risley, nos mostraba una tabla resumen de que en qué especies se ha detectado Edwarciela piscicida particularmente al hacer esta reclasificación, mostrando parte de los síntomas. Entonces vemos aquí diferentes especies, tanto de bagres, de barramundis, de catfish, de anguilas, carpas, incluso tilapia también se ha descrito que estaría asociada a caracterización y descripción de Barciela piscicida, pero hasta esta fecha, hasta el resumen de esto, no se había detectado en trucha. Entonces también quise ponerlo porque pues tenemos entonces que diferenciar entre la bacteria, la Edwarcielosis, que podría ser causada pues por Edwarciela tarda o Edwarciela piscicida, particularmente en trucha, incluirlo dentro de los diferenciales. Para hacer esa clasificación hay que hacer inevitablemente PCR. Las técnicas microbiológicas de rutina no logran diferenciar entre las diferentes Edwarcielas. El MALDI-TOF sí ya lo tiene y está diferenciado entre una y otra. Este artículo de Da Costa, del grupo del profesor Uriel Padua en Brasil, ha hecho un trabajo bien interesante en la caracterización, así como el trabajo del profesor Rishley en Mississippi. Entonces son dos de las publicaciones o los estudios que les recomiendo para revisar. Y entonces para poder llegar al diagnóstico final se requiere pues hacer el PCR, o si tengo un aislamiento, caracterizarlo por MALDI-TOF. O si tengo un aislamiento, tengo que completar la clasificación con detección molecular, porque las pruebas bioquímicas de rutina no me permiten diferenciar entre uno y otro. Entonces también quería compartir con ustedes este caso, pues que tenemos de los reportes de estos nuevos microorganismos que causan la infección. Antes de terminar, porque olvidé en el caso que nos acompañó Carolina, puse aquí la anotación de que la sal con el magnesio y el calcio era importante para este caso. ¿Por qué? Las flavobacterias tienen una afinidad importante por tejidos que tienen calcio y magnesio. Por eso es que ellas se adhieren tan fácil a las branquias del cartílago, al opérculo, a la columna. Ellas tienen enzimas que le permiten degradar y usar calcio y magnesio de esas fuentes. Entonces, cuando yo en mi sistema uso sal ganadera, en vez de hacer un control, lo que les estoy dando es el sustrato para que ellas puedan crecer más. Por eso, por favor, no usen sal ganadera, sino sal marina. Y adicional a eso, la sal ganadera, como tiene esos otros iones, le puede generar estrés iónico a los peces y entonces literalmente se desmayan, pierden el eje de nada y se desmayan por el desequilibrio iónico en el que son sometidos. Entonces, por eso lo olvidé antes, no quería terminar sin compartirlo para tenerlo en cuenta.
Me pregunta José Luis, en caso que quiera implementar un PCR para identificar a Edwardsella, donde el mayor cultivo es de tilapia, ¿qué especies de Edwardsella apuntar? Buenísima pregunta, Luis. En este momento tienes que tener diferenciales de Edwardsiellosis en tilapia con Edwardsella tarda, Anguillarum, Piscicida e Italuri. Las 4 han sido descritas en tilapia. Y en Latinoamérica hemos tenido detección de las 4. Entonces varía la epidemiología entre regiones, pero tienes que tener las 4. El artículo la referencia que les compartí de Da Costa, del grupo del doctor Ulises Pereira, hizo un trabajo muy bien hecho en implementar una técnica múltiples de PCR para diferenciar las diferentes especies de Edwardsiellas. De hecho, es el que nosotros usamos de rutina en nuestro laboratorio, ha pasado todas las pruebas de validación. Es una muy buena técnica, digamos, que se pueda tener de referencia para poder utilizar. Bueno, nos pasamos 6 minuticos, Rachel, pero pues quiero aquí también, antes de terminar, agradecerle enormemente a Ezequiel, a Carolina, bueno, qué pesar que no se pudo conectar Eduardo, pero también él hizo el ejercicio completo y me mandó su descripción, pero pues por cuestiones de conectividad no pudo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por actuar de voluntarios. Muy buen trabajo, nos toca seguir trabajándole fuerte. El próximo año vamos a tener varias actividades de entrenamiento. De nuevo al profesor Francisco Carvalho y a Virginia Tech, que nos facilitaron el recorte de los tejidos y el escáner de los casos. Y por supuesto a Corpave Molecular Vet por facilitar los casos. Y pues a David Thompson Foundation y a el CPG, que siempre estamos pues trabajando en pro de mejorar el entrenamiento de nuestros colegas en la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias, doctora Paula Barato. Muchas gracias a todos los Gracias. voluntarios. Y voy a poner en el chat si tienen algún momento para explorar. Hemos postado el 4º curso de necropsia, identificación e interpretación de lesiones macroscópicas en animales por la Fundación. Y a ver, va a ser en Zoom. Por tanto, que exploren esta oportunidad y nos vemos en 2024. Muchas Sí, y gracias a todos. aprovecho para decirles que apliquen a las becas. Tenemos becas por el CPG para participar en este curso. Así que sí, gracias, Rachel, sí, para que los esperamos en este. Ujú. Excelente. Muchas gracias a todos y feliz Navidad. Lo Feliz mismo, feliz Navidad. Navidad para Muchísimas todos. Un gracias. abrazo. Gracias.